Hola, buenas noches a todos los asistentes. Les saluda Rose Durán Arias, perteneciente a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Norbert Wiener y miembro del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, CEPAIS. Con colaboración de MBL y REXE, hemos organizado esta ponencia titulada Enfermedades cardiovasculares en mujeres a cargo del doctor Roberto Áviles Gonzaga. Espero que esta ponencia sea de su agrado, ya que hemos organizado esta ponencia en memoria del Día Internacional de la Mujer y del Día de la Cardiología Peruana. Conociendo a nuestro ponente, el doctor Roberto Áviles Gonzaga es médico especialista en medicina interna, médico nombrado del Departamento de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, catedrático nombrado en la Facultad de Medicina de la San Fernando, en pre y posgrado y docente de medicina en la Universidad Norbert Wiener. Sin más que decir, le doy el paso al doctor Roberto Áviles Gonzaga. Muy bien, vamos a hablar en estos minutos sobre enfermedades cardiovasculares en mujeres. Veo una iconografía que siempre me acompaña en mis ponencias. Mi hospital, un hospital de referencia nacional, el Hospital Loaiza. Es un hospital que tiene varios pabellones de medicina, netamente de mujeres. O sea, vemos bastantes patologías cardiovasculares en mujeres. Enfermedades colágenopáticas, reumáticas y una serie de enfermedades. En esta ponencia vamos a hablar de 4 ítems. Las cardiopatías coronarias en mujeres, la hipertensión arterial y como miscelánea el Takotsubo, que es una miocarditis de estrés, también llamado el corazón roto, muy frecuente en mujeres, y vamos a hablar como epílogo y colofón de las cardiopatías en enfermedades lúpicas. Nos preguntamos por qué los infartos es más frecuente en varones que en mujeres. Pero a partir de los 50 años o en etapas posmenopáusicas, esa incidencia o porcentaje disminuye. Hay una serie de factores fisiopatológicos que tiene que ver con la hipoestrogenemia, que tiene que ver con el estado posmenopáusico, estado hormonal, una serie de factores. Y también se ha demostrado que los infartos son más frecuentes en varones y las anginas inestables son más frecuentes en mujeres. ¿Tendrá que ver algo la placa inestable, el ateroma, la aterotrombosis? Se dice que en mujeres, cuando hacen cardiopatías coronarias, las placas son más difusas. Hay más microangiopatía. Esto explica por qué hay más angina inestable que infarto. También se ha encontrado un incremento bastante significativo de la proteína C reactiva. No nos olvidemos que la proteína C reactiva se relaciona mucho a componente inflamatorio crónico, relacionado a enfermedades autoinmunes, reumáticas, y que también coadyuvan al riesgo de aterosclerosis. Eso sería la fisiopatología. Como siempre digo a mis alumnos, hay que ver el bosque y no solo el árbol. Pero tenemos una paciente posmenopáusica o tenemos una paciente con IMC alto, tenemos una paciente diabética, con dislipidemia, con hipertensión arterial, factores que coadyuvan al cuadro coronario. Y sigue siendo la principal causa de muerte en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Una gran incidencia, esto es un estudio epidemiológico americano. Y a partir de los 50 años, esa incidencia se evidencia también en mujeres. Factores ya mencionados, ¿no? Como el sexo, la edad, hay algunos factores como infecciones, se ha encontrado clamidia, micoplasma, hipertensión arterial, hiperlipidemia, estilos de vida, falta de ejercicio, sedentarismo, que en estos tiempos de pandemia ha aumentado más, ha aumentado la obesidad, el sedentarismo, ha aumentado el estrés en esta pandemia,
Ya hablaremos del Takusubu, el tipo de dieta, las comorbilidades como diabetes, el IMC alto, la genética, los antecedentes familiares, que explican esa adhesión y activación plaquetaria, toda la fisiopatología que ustedes bien lo conocen de ciencias básicas, de fisiopatología, de clínicas. Otro detalle que quería resaltar en esta ponencia es que las presentaciones clásicas de dolor precordial que se irradia al hombro, al brazo izquierdo, con diaforesis, con náuseas, con vómitos, con disnea, es más característico del paciente varón. En mujeres se ha descrito más bien cuadros más atípicos. Quiero extrapolar un poquito de mi experiencia de 30 años, traerlas hoy a esta clase Zoom o streaming. Me hace recordar cuando era residente, era a las 3 de la mañana, y viene una paciente mujer de 59 años, con la historia de que, doctor, no sé qué me pasa, no sé, siento que algo me va a pasar, siento como una angustia. Parecía una paciente con un componente psiquiátrico, una depresión, una ansiedad. No podía dormir la paciente, ¿no? O sea, había un contexto más psiquiátrico que orgánico, más funcional que orgánico. Pero siempre nos han enseñado que tenemos que hacer en clínica no solamente ver el iceberg, sino ver el fondo. La paciente, como les venía diciendo, mujer de 59 años, ya mucho tiempo posmenopáusica, IMC alto. Creo que por ahí nos encaminó a observarla a la paciente y no solamente darle un alprazolam y que se vaya a la casa de alta. Diagnóstico final fue un infarto, doctores. Miren cómo vino la paciente, como lo describe la literatura y los grandes guidelines y revisiones. Las presentaciones clínicas de coronariopatía en mujeres no son las clásicas que ustedes conocen de sus libros del Harrison, del Harvey, del Cecil, del Bramwell, que es el libro de la cardiología, sino que es atípica. Y no se sorprendan que puede venir el paciente con un componente nauseoso, pensando que es una gastritis, un reflujo gastroesofágico, o vómitos, pensando que es una pancreatitis, una obstrucción intestinal o una colecistitis, doctores. Algunas veces vienen con cansancio y fatiga, disculpen el lapsus. O algunas veces vienen con angina silente, doctores, y no se sorprendan tampoco. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo hace usted el diagnóstico? ¿O cómo se hace el diagnóstico? No solamente viendo el árbol, sino viendo el bosque, doctores. Que una paciente venga a las 2 o 3 de la mañana, con esa sensación de angustia, no pensemos primero en el facilismo del diagnóstico, sino por ahí podemos diagnosticar un infarto, una embolia pulmonar. No siempre los cuadros son floridos. Llévense esa impronta de esta pequeña ponencia de hoy, de un viernes, fin de semana, 12 de marzo. Con ese mensaje, las presentaciones clínicas de cardiopatías coronarias, de anginas, de zicas en mujeres es atípica. Es atípica. Solamente puede venir con disnea, doctores. Y ahora una paciente que viene con disnea en emergencia, uno piensa primero en COVID, en neumonía COVID. Pero podemos estar viendo un infarto o una angina inestable. Para eso hacemos una buena historia, un buen enfoque clínico, y luego valoramos si es una angina inestable, que es más frecuente en mujeres, o es un infarto, o es elevado o no elevado, que es más frecuente en varones, un electro, una troponina. La presentación clásica y típica no es lo frecuente,
Pacientes pueden venir con dolores mandibulares, dolores de hombro, dolores en epigastrio, simulando una hernia hiatal o una gastritis. O puede venir con una dorsalgia, simulando un componente dorsolumbar. O solamente desmayo, doctores. Síncope. Síncope. El síncope que tiene componentes muy variados. Desde un síncope vasovagal hasta un síncope por infarto, por angina, por shock. Para luego, cuando evaluamos al paciente, hagamos un buen examen para tipificar qué KILIP tiene, si tiene galope, tercero o cuarto ruido, está en shock cardiogénico, está hipotenso, tiene soplos, hay ruptura de cuerda tendínea, hay una insuficiencia mitral o hay una arritmia. Evaluamos. Tenemos como instrumentos complementarios el electrocardiograma para ver si es un ST elevado, no elevado, T negativas, que explica esas modificaciones del ST. Tenemos también el comportamiento de la enzimología, sobre todo de la troponina. Pero no siempre una troponina alta es infarto, es SICA. Una embolia pulmonar, una pericarditis puede dar enzimologías positivas. Para eso examino a mi paciente. Si encuentro una paciente de 55 años que viene con un dolor precordial y le encuentro un frote pericárdico, será una pericarditis aguda, viral, en el Perú, tuberculosis, o una miocarditis con arritmias extrasistolias, con signo de insuficiencia cardíaca, o un dolor retroesternal con alteración del pulso en una paciente hipertensa mal controlada, o un cuadro de disnea súbita con dolor torácico y le examino, le encuentro un soplo afórico o un timpanismo y es un neumotórax. O es una paciente, como me vino en una emergencia, una paciente que venía de Tacna, que es la frontera con Chile, más de 24 horas en bus. Llegando al terrapuerto, hace un componente de disnea y síncope. Pensaban que era un infarto. No, doctores, era una embolia pulmonar por viaje largo. O una colecistopatía, pero la colecistopatía tiene un dolor característico, post ingesta de alimentos grasosos, dolor en hipocondrio derecho y hombro derecho, ¿no? Para luego tomar una conducta terapéutica de acuerdo a si es una angina inestable, un SIK-ST elevado, no elevado, lo voy a trombolizar, le voy a dar aspirina, le voy a dar clopidogrel, le voy a dar estatinas como atorvastatina, rosuvastatina, para estabilizar la placa. Tengo la posibilidad de dar terapia de reperfusión, angioplastía, PCI, dar trombolíticos, valorar ese componente ya explicado del estrés oxidativo, de la endoteliopatía, de los mediadores que ocasionan vasoconstricción, trombosis, inflamación, ruptura de placa, remodelación. En varones es más frecuente la aterotrombosis y en mujeres más es la ruptura de placa. Ya explicamos el componente cardiovascular o cardiopatía coronaria en mujeres. La hipertensión arterial es otra de las patologías que se presenta en un determinado grupo etario, que también tiene que ver con estilos de vida, IMC. Hay una serie de clasificaciones, hay una serie de factores, sedentarismo, estrés en estos tiempos, hábitos nocivos, exceso de sal. Importante valorar los valores de presión arterial sistólica y diastólica. Importante conocer la última clasificación dada en julio del 2020, en plena pandemia, doctores. Se reunieron la Sociedad Cardiológica Europea, hicieron la clasificación última, ¿no?
Normal, alta normal, estadio 1 y estadio 2, menos de 130 y menos de 85 es normal la presión. Y hay una presión alta normal y ya luego se tipifican las hipertensiones arteriales. Alta prevalencia en el mundo. Y actualmente el ser hipertenso, cardiópata, diabético, mayor complicación en COVID. O sea, incluso la obesidad. La obesidad, la hipertensión, la cardiopatía y la diabetes hace que los cuadros de COVID sean más severos y de alta mortalidad en el mundo. La prevalencia en el Perú de hipertensión arterial es alta, pero se ha visto mayor incidencia en las grandes urbes, donde hay mayor estrés, mayor hacinamiento. Poca hipertensión en zonas de sierra, zonas andinas, más hipertensión en zonas de costa y zonas de selva. Y hay una serie de mediadores, ¿no? Problemas inmunitarios, estrés, sedentarismo, nefropatías, y hay un cuadro que está explicando bastante las hipertensiones en estos tiempos. El síndrome de apnea obstructiva. Mujeres que roncan, que roncan en la noche, se relaciona mucho al sobrepeso, a la cefalea, a los cambios de carácter y también al riesgo cardiovascular. Acá hay un enfoque tomado de esa guía cardiológica, las presiones óptimas, normales altas, las hipertensiones arteriales que hay que tipificarlo. Importante los estilos de vida, la dieta, el ejercicio en el control de la presión arterial, aparte de la medicación muy conocida como YECAS, como ARAS, calcio antagonistas, los objetivos que se tiene de acuerdo al grado de hipertensión arterial, a los factores de riesgo, hábitos nocivos, a la combinación de tratamientos. Ya no solamente es monoterapia, sino terapia doble, terapia triple. ¿Qué tipo de alimentos debe consumir? ¿Qué debe dejar de tomar? ¿Qué hábitos nocivos debe dejar? El control de peso. Se ha asociado mucho a la obesidad con hipertensión arterial y esto se ha demostrado. Pacientes que bajan de peso controlan su presión arterial. Pacientes que mejoran su perímetro abdominal mejoran su presión arterial. Pacientes que controlan su dieta mejoran su presión arterial. Pacientes que restringen la sal mejoran su presión arterial. Pacientes que dejan sus hábitos nocivos mejoran la presión arterial. Hay una serie de evidencias. Siempre hay esa disyuntiva. ¿Qué fármaco? ¿Con qué fármaco inicio mi terapéutica? Mi RP. Mi receta sí prescríbase. YECAS, ARAS, diacidas, bloqueadores de canales de calcio, terapia doble, terapia triple. La hipertensión en el embarazo se relaciona a la preeclampsia, a la eclampsia. Una serie de complicaciones, hasta las convulsiones. El uso de antihipertensivos como el abetalol, la metildopa, los calcio antagonistas. No se puede usar YECAS, no se puede usar ARAS por la teratogenicidad. La hipertensión y enfermedad renal crónica, hay una asociación de hipertensión con nefropatía, la nefropatía hipertensiva. La asociación de hipertensión con enfermedad cerebrovascular, y esto se ha visto a partir de los 50 años, igual que las coronariopatías, los strokes, también son factores de riesgo de presentación clínica en mujeres. Y ya como miscelánea, les comenté al inicio de la ponencia, hablaré del síndrome del corazón roto. No, doctores, no se equivoquen. No piensen que es el síndrome del día 14. No, no. El síndrome de Takotsubo es lo que le llaman el síndrome del corazón roto
o también conocido como la miocarditis de estrés o la miocardiopatía de estrés. Muy frecuente en estos tiempos de pandemia. He visto varios casos de Takotsubo. Doctor, enséñenos, por favor, ¿qué es el Takotsubo? Primero, ¿qué es más frecuente en mujeres? Se ha relacionado también al IMC. Los casos que he visto de Takotsubo se han relacionado también a la pandemia. Los 3 casos que he visto se han relacionado a que han tenido pérdidas cercanas por COVID, no han podido manejar su duelo y han venido a las emergencias con cuadros de dolor torácico, simulando una enfermedad coronaria, y al final era una miocarditis de estrés. Takotsubo. Como ven en la diapositiva, es frecuentísimo en mujeres. Grupos etarios mayores, pero también se ha visto en una paciente de 48 años, en una paciente de 52 años. Hay una serie de fisiopatologías, como el aturdimiento miocárdico, el estrés que ocasiona el exceso de catecolaminas, el espasmo coronario, la disfunción microvascular. Y aquí les menciono unos factores precipitantes, como les comenté, en tiempos de pandemia hemos visto estos cuadros de Takotsubo, y lo seguiremos viendo si es que no se controla bien el estrés, la ansiedad, el manejo del duelo, el manejo de la salud mental en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Discusiones familiares, fallecimientos, crisis económica, fiesta sorpresa, incluso por Zoom, citaciones, siniestros, terremotos, catástrofes, ejercicios intensos, cuidado, cuidado, o condiciones médicas subyacentes como asma, neumonía, traumas, hemorragias, strokes, hospitalizaciones en UTI. Miren los factores precipitantes que es bueno que se recuerden. El Takotsubo. Hay dolor precordial, hay disnea, hay shock, doctor, igual que el infarto. Hay anormalidades en el electrocardiograma. Puede haber también alteración enzimológica. Puede haber complicaciones como edema agudo de pulmón, insuficiencia mitral, hipercinesia, trombos, stroke. Y miren este dato, doctores. Mujeres posmenopáusicas, intenso estrés psicológico, importante compromiso clínico. Los EKGs y enzimas no están acorde a lo compromiso clínico. Alta sospecha de Takotsubo. Elevación del ST, ondas T negativas, QT prolongado, EKG normal, algunas veces. Las enzimas están moderadamente elevadas, pero sin un correlato clínico. Hay una serie de cambios en la miocardiopatía de estrés, que es el Takotsubo, en todas las derivaciones. En la ventriculografía, en la ecocardiografía, en la cineangiocronografía, puede haber algunos cambios, ¿no? Como depresiones, disminución severa de la fracción de eyección, hipercinesia, abombamiento, obstrucción. ¿Qué es lo que le da ese nombrecito, no? ¿De dónde viene ese nombre de Takotsubo? Es un dispositivo para pescar pulpos en Asia, en el Oriente. Y eso es lo que se ve parecido en la ventriculografía, como lo están viendo, doctores. De ahí viene el nombre. Yo a mis alumnos que enseño medicina, semiología, a mis alumnos de pregrado, posgrado, siempre les digo que la medicina se relaciona mucho a la vida diaria. Hay mucho parangón, como en este caso, ¿no? Miren, un dispositivo poco conocido en estas latitudes geográficas, pero muy conocido en Asia, que se llama Takotsubo. Por la similitud en la imagen de la ventriculografía, le llaman el síndrome de Takotsubo. El tratamiento es terapia de soporte, hidratación, el manejo de la salud mental,
uso de medicación si hay disfunción sistólica, importante, pero el pronóstico es mucho mejor, de mejor pronóstico y no tan sombrío como un infarto, una coronariopatía severa. La mortalidad no es tan alta, el dolor precordial puede recurrir y también el episodio de Takotsubo puede presentarse nuevamente. Como epílogo y colofón de esta ponencia, doctores, hablaremos del componente cardiovascular en lupus. Una fase característica, ¿no? La fase lobésnica, la fase de Rashmalar. De ahí viene el nombre del lupus, fase lobo. No siempre se presenta el cuadro de fotosensibilidad, artralgias, úlceras orales, no siempre el cuadro florido, doctores, que queremos encontrar siempre en cada paciente. Pero el factor por cual esta enfermedad es más frecuente en una proporción 8:1 de mujeres a hombres se debe a un componente hormonal. Miren, qué casualidad, ¿no? Hablamos de un componente hormonal posmenopáusico hipoestrogenémico en cardiopatías, en Takotsubo, y ahora también hablamos de un componente hormonal en lupus. La teoría de la prolactina, la teoría de los estrógenos, la teoría de la progesterona, de la dihidroepiandrosterona, una serie de teorías hormonales que explican por la proclividad es más frecuente en mujeres jóvenes entre 20 y 40 años. Es la carta de presentación de estas enfermedades autoinmunes que son frecuentes en distintas latitudes. Si me dirían en mi poca experiencia de 30 años, ¿cuál es el patrón clínico característico? Paciente joven que tiene alopecia, que se le cae el cabellito y tiene artralgias, hay que sospechar del lupus. Pero el componente es multisistémico. Un profesor muy antiguo en mi facultad me decía que el lupus muerde todo y lame el hígado. Más o menos para hacer un parangón con la fiebre reumática, ¿no? Que decían, muerde el corazón y lame las articulaciones. En el caso del lupus, muerde todo y lame el hígado. El hígado es uno de los pocos órganos que afecta poco el lupus. No se confundan con las hepatitis autoinmunes, que es otro tema. Las presentaciones son diversas, desde astenia, fatiga, hasta pericarditis, pleuritis, policerositis, convulsiones, neurolupus, fibromialgias, presentaciones diversas, doctores. Sinovitis, nefropatía, pero al tema de hoy, el componente cardiovascular, pericarditis. La pericarditis lúpica. La paciente viene con un dolor torácico que no se irradia, hace la clásica plegaria maometana, puede hacer derrame, frote pericárdico, alteración de las derivaciones, alternancia eléctrica, T negativas, una serie de presentaciones. Y no solamente pericarditis, se ha visto miocarditis lúpica con extrasistolias, arritmias, insuficiencia cardíaca, galope, disnea. Y una de las presentaciones cardiovasculares menos frecuentes es la endocarditis de Lilian-Sachs, que no es una endocarditis infecciosa por estafilococo epidermidis, por streptococo viridans, que produce vegetaciones y hace los famosos criterios de Durac o de Duke, y fenómenos embólicos como los nódulos de Janewas, Roth, Osler. No, doctores. Esta endocarditis de Lilian-Sachs es una endocarditis marántica, no infecciosa, trombótica. Como les decía, en mi poca experiencia de 30 años, he visto 5 endocarditis de Lilian-Sachs. Y en realidad, cuando se presentan estos cuadros, son cuadros muy severos de alta morbimortalidad. Entonces, el componente cardiovascular en colagenopatías como lupus es frecuente. Y de las presentaciones, pericarditis.
más que miocarditis y más que endocarditis de Lilian-Sachs. Pero no es la única colagenopatía que hace componente cardiovascular, sino también tenemos a la esclerodermia, que hace hipertrofia ventricular derecha, cor pulmonar, por hipertensión pulmonar. La polimiositis y la dermatomiositis, que hace la fascia heliotrópica, también hacen miocardiopatías, miocarditis, arritmias, pericarditis, como formas de presentación. La artritis reumatoide, que pensamos que es más articular que sistémica. No, doctores. También puede hacer una afección cardiovascular. Puede hacer pericarditis con derrame. La artritis reumatoide. Y estas patologías mencionadas son más frecuentes en mujeres que en varones. Doctores, les agradezco por su atención. Felicito a la comisión organizadora por esta invitación y esa labor encomiable de hacer cursos, temas que aumentan el acervo de todos los estudiantes y todos los participantes. De mi parte, les agradezco. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Vilés. Excelente ponencia. Ahora, posteriormente, vamos a dirigirle algunas preguntas que han dejado nuestros oyentes para que usted pueda resolver aquellas dudas. Claro, doctor, claro. Algunas preguntitas. A ver, la pregunta de Ana Arequipa es: excelente ponencia, doctor. ¿El síndrome de Takotsubo puede dar a infantes y adolescentes? Doctores, el síndrome de Takotsubo, según las referencias bibliográficas, es más frecuente en los grupos etarios mencionados, ¿no? Posmenopáusicas en grupo etario mayor. No he encontrado revisiones en presentación en infantes y adolescentes. Lo que sí les podría decir es que en estos tiempos de pandemia se han ido reportando dolores torácicos en niños relacionados al COVID, pero lo que se ha encontrado es el Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de medianos vasos que produce una arteritis coronaria. Produce precordalgia, anginas, pero se relaciona a otros factores como ganglios, eritemas, etc. Pero Takotsubo en la población y grupo etario mencionado en la ponencia. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente la pregunta es de Balcao. Dice: ¿por qué las pastillas anticonceptivas aumentan el riesgo de enfermedad coronaria? Más que enfermedades coronarias, los anticonceptivos están relacionados a la formación de trombosis venosa. Se ha demostrado que las trombosis venosas pueden hacer embolias pulmonares, pero esto también coadyuvado a componentes relacionados al INS alto, a la insuficiencia venosa, algunos factores más, ¿no? Algunos factores más. El manejo posmenopáusico con TRH, o sea, con terapia de reemplazo hormonal, también es favorable en mujeres mucho más que tienen antecedentes coronarios familiares. Pero algunas veces el ginecólogo, el ginecobstetra valora qué pacientes van a recibir terapia de reemplazo hormonal y qué pacientes no, ¿no? Okay. La pregunta de Jimmy Díaz Carrillo es: ¿el síndrome de Takotsubo se podría usar betabloqueadores como tratamiento farmacológico? Es una miocarditis de estrés, el corazón roto o Takotsubo. Dependiendo qué tipo de beta bloqueadores y dependiendo de la situación. Hemos visto que los pacientes que tienen algún cuadro cardiológico, cardiovascular, hay beta bloqueadores muy usados que le pueden favorecer, como los cardioselectivos. Ahí tenemos al bisoprolol, ahí tenemos al carvedilol, que son de utilidad, pero va a depender, doctores, de la forma de presentación. Con respecto a la terapéutica, mencioné que es una terapéutica de soporte. ¿Qué quiere decir de soporte? Si el paciente tiene disnea, hipoxemia, se le pone oxígeno, si tiene dolor, se le maneja el dolor. O sea, se maneja de acuerdo a la forma de presentación del Takotsubo. Y si en algún momento va a requerir algún beta bloqueador, sería mejor un cardioselectivo.
Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Cris Ángeles Abrera Flores es, ¿el síndrome ovario poliquístico puede llevar a enfermedad cardiovascular? El famoso síndrome de Still-Leventhal. Acabo de ver uno hace poco. Una pacientita que tenía problema de acné. Miren, problema de acné, doctores. Un acné refractario. Esto es una enseñanza porque cuando tengan acné refractario, busquen, por favor, poliquistosis ovárica. Ya he tenido varios casos de pacientes con acné refractario y que tenían poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica también hace hipertensión arterial. La poliquistosis ovárica también coadyuva a obesidad. El paciente también puede presentar acantosis nigricans. Y por ende, con el tiempo, si no se trata adecuadamente, sobre todo el manejo hormonal, el manejo del sobrepeso, obesidad, el manejo metabólico, porque también se ha visto pacientes asociados a cuadros metabólicos, pueden hacer un componente cardiovascular. La siguiente pregunta de John Bill Alarcón es, doctor, con respecto al síndrome de Takotsubo, ¿existe alguna relación con enfermedades psiquiátricas como la depresión? Como les expliqué, el Takotsubo o miocarditis de estrés, hay unos eventos precipitantes, ¿no? En la revisión que he hecho, no he encontrado como un factor subyacente, pero toda enfermedad psiquiátrica puede descompensarse con un evento externo. En la revisión, como les digo, que he hecho, no he encontrado esa asociación de depresión con Takotsubo. Más con estrés, con ansiedad, con esos componentes mencionados. La pregunta de Gianfranco Cabrera es, doctor, buenas noches, ¿qué contraindicaciones y se podría recurrir a usar la terapia de reemplazo hormonal como prevención? Es una buena pregunta más para el ginecólogo que para el clínico, el internista, ¿no? Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos una paciente con algunos factores de riesgo. Y esto, yo siempre menciono esta postura, ¿no? ¿Qué paciente estamos viendo, doctores? Esa es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué paciente estamos viendo? Vemos solamente el árbol y no el bosque. ¿Qué quiero decir con esta frase? Si es una paciente de 52 años que no tiene antecedentes cardiovasculares, si es una paciente que tiene un IMC idóneo, que tiene una buena dieta, actividad física, el ginecólogo valorará si requiere o no terapia de reemplazo hormonal para prevenir la enfermedad coronaria, para prevenir la osteoporosis, algunos otros factores más. Pero si veo una paciente en ese grupo etario con IMC alto, con antecedentes de papá, mamá con cardiopatías coronarias, hipertensivas, habría que valorar todos esos factores y ya el ginecólogo, de acuerdo a su protocolo y screening, optará qué pacientes recibirán TRH y qué pacientes no recibirán TRH. Pero se ha demostrado en estudios que el manejo de esa hipoestrogenemia disminuye ese riesgo, ¿no? La siguiente pregunta de Elvis Guaitaya es, buenas noches, doctor. Excelente ponencia, muy esclarecedora. Mi pregunta es, ¿el Takotsubo podría marcar algún precedente de IAM? Miren, hay una situación bien clara, ¿no? Veo que les ha interesado el Takotsubo por la relevancia que le he dado en estos tiempos de pandemia, síndrome del corazón roto. La situación es la siguiente, ¿no? Generalmente se ha encontrado en pacientes que han hecho un cuadro similar a un infarto, pero cuando le han hecho la cineangiocoronografía no han encontrado o no ha habido esa correlación, como lo mencioné en diapositivas, con el cuadro clínico de una cardiopatía coronaria. Pero eso no lo exime de que la paciente ya tenía un componente cardiovascular previo al Takotsubo. Ahora, que esto enmarque, que el Takotsubo enmarque
Un infarto posterior, en la revisión que he hecho, que puede ser recurrente, sí, el Takotsubo. Pero ya al hacerle una ventriculografía, una cineangiografía, podría ver si la paciente ya tenía placas ateromatosas per se antes del Takotsubo, ¿no? Que sería como una lesión previa al cuadro mencionado, ¿no? Finalmente, Lucero Tineo nos pregunta, ¿una persona joven que sufre un infarto tiene más probabilidades de morir a causa de esta enfermedad que si se tratara de una persona mayor? El grupo etario favorece su mejor pronóstico. Por eso hago la misma pregunta y me respondo. ¿Qué paciente estamos viendo? Si tengo una paciente, si tengo una paciente joven que tiene un infarto cardíaco, que no es lo frecuente, pero en estos tiempos se ha visto que un factor que ha aumentado en el mundo es la obesidad. Es por ello que estamos viendo infartos cardíacos en varones jóvenes. El infarto cardíaco más joven que he visto es un paciente de 32 años, doctores. Entonces, y el factor era el IMC alto. El pronóstico es mucho mejor si es un grupo etario menor. A mayor edad y mayores comorbilidades, no solamente el paciente por edad, sino por antecedente familiar, por IMC alto, hipertensión, diabetes, se va juntando comorbilidades. Al tener menor comorbilidades y mejor grupo etario, o sea, menor edad, hace que su pronóstico sea más de mejor pronóstico, ¿no? A diferencia de un paciente adulto geriátrico, su pronóstico es mucho más reservado y sombrío. Muy bien, doctor. Esas serían todas las preguntas. Nuevamente quisiera agradecer por esta excelente ponencia que nos ha podido brindar. Quisiera recalcar que la palabra clave de hoy será Corn Mujer 21. Todo. Sí, Corn Mujer 21. Todo junto, por favor. No olvidar seguir al doctor Roberto Aguilés en Facebook, en su blog titulado ABC Medical Learning, así como también pueden escribirle en su correo de abilinec@yahoo.com. Recuerden escribir correctamente la palabra clave en el link de asistencia, el cual será brindado en los grupos de WhatsApp. Recordarles también que la certificación será enviada a sus correos. Espero verlos en las próximas actividades que organicemos SOCIEM. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. De nuevo, doctor, muchísimas gracias. Disculpe por los inconvenientes a todos, en realidad.